¿Qué ocurre cuando el silencio de la noche africana es roto por el zumbido persistente de drones? Ya no son los poderosos quienes acechan. Ahora, el pueblo antes olvidado toma la iniciativa. En el corazón de África Occidental, Burkina Faso, una nación pequeña, casi invisible en los mapas globales, ha decidido cambiar las reglas del juego. Durante muchos años, Burkina Faso fue presa de una guerra sin rostro. Los ataques inesperados convertían aldeas en cenizas. El miedo era el único compañero de cada noche, y la impotencia se sentía en cada rincón del país. Sin embargo, algo fundamental cambió. La voluntad colectiva se unió con la tecnología, y Burkina Faso dejó de ser una víctima indefensa para transformarse en un cazador metódico. El silencio nocturno ya no es sinónimo de resignación. Es una señal de preparación. Drones patrullan el cielo y la defensa involucra a todos: soldados, voluntarios, comunidades enteras. Ya no se trata solo de sobrevivir, sino de reclamar el control sobre el propio destino. Un ejemplo concreto lo vemos en la aldea de Barzalogo, donde antes la gente se escondía en los matorrales durante las noches. Hoy, bajo la instrucción local, se organizan turnos de vigilancia y se monitorean imágenes térmicas en tiempo real. Mientras tanto, el mundo occidental prefiere ignorar esta metamorfosis. Las grandes capitales, París, Londres, Washington, apenas mencionan cómo este país pequeño ha reinventado la soberanía desde abajo, reescribiendo las reglas ante la indiferencia global. Cuando los periódicos internacionales cubren África, suelen enfocarse en el caos, pero rara vez en la capacidad de resistencia y reinvención local. La lección es incómoda. La autonomía exige un precio alto y la autodeterminación nunca es gratuita. Si damos la espalda a lo que ocurre en Burkina Faso, no solo perdemos una noticia, dejamos escapar una advertencia esencial sobre poder, defensa y el verdadero significado de la libertad. La historia de Burkina Faso se convierte así en un espejo para todas las naciones que creen que la seguridad puede ser subcontratada o que la paz duradera puede depender únicamente de fuerzas externas. Esta historia no es de caos, sino de control, coraje y cambio profundo. El mundo quizás no esté listo para aceptarlo, pero ya no puede negar lo que sucede cuando una nación rechaza el papel de víctima. Las imágenes de aldeanos vigilando el cielo con tabletas conectadas a los drones han sustituido las de familias huyendo bajo la lluvia de balas. Para comprender el origen de esta transformación, viajemos juntos al inicio de la nueva era burkinesa. Cada cambio histórico tiene un punto de inflexión, un instante en que la resignación se convierte en determinación. Antes de los drones y la resistencia colectiva, Burkina Faso era sinónimo de vulnerabilidad. Pero cada cambio tiene un detonante, y aquí, todo comenzó con una serie de noches imposibles de olvidar. En el año 2018, por ejemplo, la aldea de Arbinda fue atacada 2 veces en menos de un mes. Los sobrevivientes cuentan que el silencio de las noches solo era roto por los llantos de quienes habían perdido todo. Durante años, el miedo impregnó el aire de Burkina Faso. Pueblos enteros fueron arrasados. El ejército, incapaz de protegerlos, miraba impotente cómo el terror se apoderaba de las noches. En cada silencio flotaba la pregunta: ¿quién sobreviviría hasta el amanecer? Historias como la de la familia Ouedraogo, que perdió a 3 generaciones en una sola noche, se repetían de aldea en aldea. Militantes armados surgían de la oscuridad como espectros. Incendiaban aldeas, arrasaban hogares y desaparecían, dejando tras de sí solo cenizas y familias quebradas. Para muchos, la noche era una sentencia suspendida, un rezo silencioso por ver el sol una vez más. Los testimonios recogidos por organizaciones como Human Rights Watch muestran cómo cientos de personas dormían en el suelo de mezquitas, buscando refugio colectivo. Nombres como Djibo, Arbinda y Yamba dejaron de ser simples lugares en el mapa. Se transformaron en sinónimos de horror, puntos rojos donde los relatos de masacres, secuestros y desplazamientos forzados se multiplicaban. Nadie estaba a salvo. La inseguridad era total.
Entre los años 2018 y 2024, se calcula que más de 2 millones de personas fueron desplazadas dentro del país, convirtiendo a Burkina Faso en uno de los epicentros de la crisis humanitaria africana. El ejército burkinés parecía siempre un paso atrás. Faltaban recursos, coordinación y apoyo internacional. Los atacantes, hábiles y móviles, golpeaban donde menos se esperaba. Cada derrota aumentaba la desesperanza y la sensación de abandono, desgastando la fe en cualquier posible rescate. En un informe de Naciones Unidas del año 2022, se describía a Burkina Faso como una nación al borde del colapso estatal. Pero en el año 2025, una chispa de resistencia sacudió al país. Ibrahim Traoré, joven y decidido, asumió el mando. No era solo un cambio de liderazgo, trajo nuevas ideas y devolvió la esperanza a los derrotados. A diferencia de sus predecesores, Traoré decidió escuchar a las comunidades locales y priorizar la defensa territorial sobre la política internacional. Por primera vez, la defensa se volvió activa. Se integraron drones en las operaciones, alterando el equilibrio de fuerzas en el campo de batalla. El enemigo, antes invisible, ahora era observado desde el cielo. Sus ataques eran anticipados y respondidos con precisión. Un caso paradigmático ocurrió en octubre de ese año, cuando un convoy de militantes fue interceptado cerca de Yibo tras ser detectado por un dron de vigilancia. La operación evitó la destrucción de 3 aldeas y salvó la vida de cientos de personas. La transformación fue veloz y, para muchos, casi increíble. El silencio aterrador dio paso a una vigilancia constante y a la promesa de que nadie enfrentaría el peligro solo. Incluso pequeñas victorias demostraron que la pasividad solo conducía a la desaparición de una nación entera y al sufrimiento perpetuo de su pueblo. Por ejemplo, los ataques a mercados rurales disminuyeron en un 60% en tan solo 6 meses tras la implementación del sistema de patrullaje con drones. Sin embargo, el cambio más profundo no fue táctico, sino humano. Lo que empezó a transformarse fue el corazón de todo un pueblo, encendiendo una nueva esperanza y redefiniendo el sentido de resistencia. Ejemplos como el de la maestra Fatumata, que organizó patrullas escolares y enseñó a sus alumnos a identificar sonidos sospechosos, ilustran esta transformación social. Pero, ¿puede una nación redefinir su destino solo con voluntad y tecnología? La siguiente etapa pondrá a prueba no solo la fuerza militar, sino la cohesión y los límites del sacrificio colectivo. La historia reciente de Israel y su sistema de defensa civil demuestra que la tecnología puede ser vital, pero que sin participación ciudadana, la seguridad es siempre frágil. De la desesperación surgió una fuerza inesperada. El pueblo entero se transformó en ejército. En Burkina Faso, la defensa dejó de ser tarea exclusiva de soldados. Taxistas, maestras y campesinas asumieron su papel en la protección del país. El ejemplo de Salif, un agricultor de la región de Kaya, que se convirtió en informante clave para el ejército, muestra cómo el tejido social se adaptó a la nueva realidad. Así nació el Fondo de Apoyo Patriótico. No se pidieron préstamos a bancos foráneos, sino ayuda directa a quienes habitan y trabajan en las calles, los campos y los mercados. Día tras día, miles de personas entregaron lo poco que tenían. Poco a poco, se reunieron cientos de millones de francos CFA. No fue fruto de la caridad internacional, sino del sacrificio local. Cada moneda era un compromiso. Esta vez, la guerra sería nuestra. En barrios enteros de Ouagadougou, los comerciantes donaban parte de sus ganancias diarias y las mujeres organizaban rifas solidarias para reunir fondos. La ola de solidaridad revolucionó la lucha. El ejército dejó de improvisar. Las operaciones se volvieron planificadas. Ahora, drones vigilan el cielo, guiados por datos recabados por civiles que patrullan sus propias aldeas. Fuerzas Armadas y voluntarios para la defensa de la patria, conocidos como VDP, actúan en sincronía. Los ataques ya no son respuestas tardías, sino golpes calculados. Por primera vez, los insurgentes sienten que el enemigo los observa en todas partes.
En una operación documentada por la prensa local, un grupo de UDP logró interceptar un intento de secuestro gracias a la coordinación con un puesto de control remoto. Pero el cambio más radical fue mental. Burkina Faso dejó de mirar hacia el exterior en busca de salvadores. La confianza renació en los datos propios, en la intuición de los líderes locales, en las voces de quienes sufren el conflicto cada día. La dependencia de asesores extranjeros se evaporó. Ahora, la estrategia nace del suelo burkinés y se comunica con claridad. El ejemplo de las asambleas populares, donde se debaten tácticas y se eligen a los responsables de la seguridad local, demuestra la horizontalidad del nuevo modelo. La comunicación se volvió resistencia. Por radio y televisión, periodistas y líderes relatan cada avance y cada pérdida. Los nombres de los caídos se pronuncian con respeto, y los triunfos se celebran en plazas y mercados. Así, la nación se refuerza no solo con armas, sino con historias que mantienen viva la moral colectiva. En escuelas y universidades se comparten relatos de héroes anónimos que derrotaron el miedo a fuerza de convicción colectiva. El mundo observa con recelo. Desde París, Washington o Bruselas surgen críticas. Se teme una militarización excesiva, se denuncia el sacrificio de derechos civiles. Pero dentro de Burkina Faso, la prioridad es sobrevivir y nunca más volver a la indefensión. La población, en su mayoría, aprueba las medidas de emergencia, aunque reconoce que la tensión entre seguridad y libertad es cada día más palpable. Sin embargo, este despertar tiene un costo alto. Cada ciudadano convertido en soldado asume riesgos y responsabilidades antes reservados al Estado. El equilibrio entre seguridad y libertad se vuelve más frágil. Pero el pueblo ha decidido que la independencia vale cualquier precio, aunque los sacrificios marquen la memoria de la nación. El recuerdo de la guerra civil en Argelia sirve como advertencia. Cuando la violencia se prolonga y la sociedad se militariza en exceso, los efectos pueden durar generaciones. Y cada victoria, lejos de traer calma, abre la puerta a consecuencias impredecibles y amenazas nuevas, internas y externas, que pondrán a prueba la fortaleza recién conquistada. La presión de grupos armados desplazados, así como la posibilidad de represalias regionales, mantiene a la sociedad en un estado de alerta constante. La transformación de Burkina Faso es solo el principio. Pronto surgirán nuevos dilemas que desafiarán hasta dónde puede llegar la determinación colectiva. ¿Será posible mantener la unidad ante la fatiga y el sufrimiento? ¿Cómo se repararán las heridas abiertas por años de conflicto? Toda transformación radical exige un precio. ¿Cuánto está dispuesto a perder un país por su libertad? La historia está llena de ejemplos donde los sacrificios colectivos, si no son gestionados con sabiduría, pueden desembocar en autoritarismo o fracturas internas, como ocurrió en la posguerra de Vietnam o en la transición de Sudán del Sur. En Burkina Faso, la seguridad ya no se paga solo con armas, sino con vidas, sueños y el futuro de toda una generación. Más de una cuarta parte del presupuesto nacional se dedica hoy a la defensa. La educación cede terreno. Cientos de colegios y liceos funcionan como bases militares, y miles de niños cambian libros por raciones de emergencia. Se estima que al menos 700 escuelas han cerrado en los últimos 3 años, y más de 300.000 niños han quedado sin acceso regular a la educación. Los hospitales, siempre escasos, ahora se ven desbordados. Camas ocupadas por heridos, medicinas al borde del agotamiento. Mientras tanto, aldeas enteras han sido desplazadas. Familias enteras sobreviven hacinadas en las afueras de las ciudades, sin empleos ni agua potable. La situación es tan crítica que la Cruz Roja ha tenido que instalar campamentos temporales con capacidad limitada, lo que ha generado tensiones entre comunidades receptoras y desplazadas. La crisis no solo afecta a los más vulnerables, sino también al propio sistema político. La comisión electoral fue disuelta y las elecciones postergadas sin fecha. Desde el exterior, los organismos internacionales denuncian autoritarismo. Pero dentro de las fronteras, muchos aceptan la promesa de seguridad como escudo necesario, aunque implique renunciar, por ahora,
a la democracia formal. El ejemplo de Egipto tras la primavera árabe ilustra cómo la seguridad puede usarse como justificación para suspender libertades democráticas durante largos periodos. En medio de la tormenta, la figura de Ibrahim Traoré emerge como símbolo y refugio. No dirige desde la distancia, comparte trincheras y comidas con sus soldados, asumiendo riesgos personales. Para gran parte del pueblo, su coraje legitima el sacrificio y refuerza la moral colectiva. Historias de su presencia en el frente, relatadas por soldados y periodistas, han alimentado una narrativa de líder cercano y valiente. Sin embargo, el precio de esta resistencia va más allá de lo material. Se forja una nueva identidad nacional, hecha de orgullo, autosuficiencia y relatos de dignidad. Canciones y relatos celebran la decisión de resistir, aunque cueste todo. Pero acecha un peligro, que la guerra se convierta en costumbre y la paz en un recuerdo lejano. Sociedades como la de Colombia, tras décadas de conflicto interno, muestran que la normalización de la guerra puede dejar cicatrices profundas y difíciles de sanar. Lo que empezó como defensa desesperada está alterando la esencia del país. Burkina Faso se enfrenta ahora a una pregunta crucial. Al proteger su libertad, ¿cambiará para siempre su manera de vivir y gobernar? El ejemplo de países como Ruanda, que tras el genocidio reconstruyeron su tejido nacional a partir de un trauma colectivo, sugiere que la transformación es posible, pero nunca lineal ni sencilla. El desenlace aún es incierto, pero la transformación de Burkina Faso ya es irreversible. En el horizonte, solo queda preguntarse quién pagará el precio final. ¿Será la próxima generación la que tenga que reconstruir una paz duradera, o se perpetuará el ciclo de resistencia y sacrificio? ¿Puede el resto del mundo darse el lujo de ignorar el experimento de Burkina Faso? Detenerse aquí sería un error. Lo que sucede en el corazón del Sahel no es solo una historia africana, sino un espejo que obliga a todos los defensores de la soberanía y la resiliencia nacional a enfrentarse a sus propias convicciones. Las lecciones de la historia global, desde la independencia de Argelia hasta la resistencia de Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial, muestran que los procesos de autodeterminación suelen tener repercusiones mucho más allá de las fronteras nacionales. Hoy, Burkina Faso, junto con Mali y Níger, ha sellado la Alianza de Estados del Sahel. 3 países que antes eran vistos como débiles o fragmentados, ahora firman un pacto de defensa mutua. Se comprometen, hombro a hombro, a resistir cualquier agresión externa. Su mensaje es nítido. África puede y debe protegerse a sí misma, sin tutelas ni intermediarios extranjeros. Esta alianza recuerda a la formación de la Liga Árabe en 1945, cuando naciones recién independizadas decidieron apoyarse mutuamente frente a las presiones internacionales. Pero el desafío no ha pasado desapercibido. Sanciones internacionales, presión diplomática y advertencias sobre derechos humanos han caído una tras otra. Organismos globales y viejos socios comerciales miran con inquietud lo que consideran un giro hacia el aislamiento y el autoritarismo. Romper las cadenas de la dependencia tiene un precio elevado. En 1962, cuando Argelia obtuvo su independencia, también enfrentó un embargo internacional que obligó al país a desarrollar soluciones internas de supervivencia. Sin embargo, aquí surge un contraste revelador. Mientras gran parte del planeta depende de actores externos para resolver sus crisis, en el Sahel emerge una narrativa alternativa. Una región que ha decidido dejar de esperar soluciones importadas y construir, desde dentro, su propio destino. La inspiración se expande. Otros países africanos observan y se preguntan si ha llegado el momento de trazar su propio camino, aunque teman el costo. En Ghana, por ejemplo, movimientos sociales ya debaten la posibilidad de replicar modelos de defensa comunitaria, inspirados por el ejemplo burkinés. No todo es motivo de celebración. El riesgo de aislamiento internacional y de autoritarismo crece junto con la esperanza. El sacrificio de libertades, el cierre de espacios críticos y la tentación de gobernar por decreto
amenazan con transformar la autodeterminación en una nueva forma de cautiverio. La advertencia es clara. La independencia no puede ser pretexto para pisotear los derechos que se prometió defender. La historia de Zimbabue ilustra cómo la lucha por la soberanía puede degenerar en regímenes represivos si no se equilibra la seguridad con la apertura política. La lección más dura que deja Burkina Faso es que la libertad real nunca se regala ni se impone desde fuera. Es fruto de la unidad, del liderazgo local y, sobre todo, del sacrificio colectivo. El pueblo burkinés demuestra que incluso un país pequeño puede desafiar las probabilidades y reescribir su historia, aunque ese viaje esté lleno de sombras y dilemas. En palabras de un anciano de la región de Fada en Gurma, la libertad se paga con sudor, lágrimas y a veces sangre. Pero vale cada sacrificio. Ahora surge la pregunta crucial. ¿Este modelo de resistencia y autonomía podrá sobrevivir cuando las armas callen? ¿Podrá este pacto transformarse en una paz duradera, inclusiva y justa? ¿O por el contrario, será una victoria fugaz, devorada por disputas internas y viejos fantasmas? El ejemplo de Liberia, tras el fin de su guerra civil, muestra que la consolidación de la paz es un proceso largo, que requiere no solo voluntad, sino instituciones sólidas y reconciliación verdadera. Lo que está en juego es inmenso. Si el mundo ignora estas lecciones, corre el riesgo de repetir errores conocidos, intervenir ciegamente donde no se comprende la historia, o mirar hacia otro lado cuando la autodeterminación se vuelve abuso. Burkina Faso obliga a todos a repensar la soberanía, la independencia y el costo real de la libertad. En definitiva, el país se convierte en laboratorio y advertencia para una época donde la seguridad global se percibe cada vez más frágil. ¿Qué significa realmente ganar independencia si se pierde el alma colectiva en el proceso? Para Burkina Faso, el mayor desafío apenas comienza. La reconstrucción del tejido social, la restauración de la educación y la sanidad, y la apertura política serán pruebas aún más exigentes que la resistencia militar. No apartes la mirada. Esta historia desafía todo lo que creías saber sobre el poder de una sola voz. En cada rincón del país, desde las calles de Ouagadougou hasta las aldeas más remotas de la región de Sahel, la población se pregunta qué futuro construirá a partir de las cenizas del sufrimiento. Burkina Faso obliga al mundo a frenar y examinar sus certezas sobre independencia, poder y el costo real de la libertad. Por años, fue retratada únicamente como una víctima más de la violencia y la negligencia internacional. Sin embargo, hoy, este país pequeño y poco valorado ha reclamado su destino, convirtiendo el dolor en una fuerza colectiva e imparable. El eco de su ejemplo resuena más allá de las fronteras africanas, llegando a comunidades que buscan su propia voz ante la adversidad. Aquí, la autodeterminación no es un eslogan vacío, es una realidad esculpida con sacrificio y convicción compartida. Cada decisión tomada sin permiso externo, cada noche sin dormir, cada paso militar, son emblemas de una nueva soberanía. Ignorar esta transformación tiene consecuencias graves. Quien minimiza el poder de la unión y la fe común está destinado a repetir tragedias antiguas, o peor aún, a entregar su futuro sin resistencia. Burkina Faso no es una excepción africana, ni su lucha es una historia lejana. Es advertencia y ejemplo a la vez. Nos enseña que la autodeterminación conlleva un precio altísimo, y que ningún pueblo debería esperar salvadores ajenos para forjar su destino. Cuando una sociedad une sus voces, puede desafiar cualquier relato impuesto y obligar al mundo a enfrentar verdades incómodas sobre justicia, dignidad y autonomía. El ejemplo de la resistencia polaca durante la Segunda Guerra Mundial, o el de los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, nos recuerdan que la lucha por la libertad siempre tiene un costo, pero también un potencial transformador. El valor auténtico reside en atreverse a hablar, incluso cuando el silencio parece más seguro. Porque la libertad no se hereda, se conquista día tras día,
con cada acto de fe en el cambio. Burkina Faso demuestra que la identidad nacional puede reconstruirse desde las ruinas del miedo y que la resiliencia compartida es quizá la herramienta más poderosa que existe. Cada historia de superación, cada relato de solidaridad, suma para crear una nación más fuerte y consciente de su valor. Desoír este ejemplo es desperdiciar la oportunidad de transformar nuestro propio entorno. La pregunta queda abierta. ¿Qué elegiríamos nosotros si tuviéramos que decidir entre someternos o resistir, entre el miedo y la esperanza? La historia de Burkina Faso nos invita a pensar, a debatir y, sobre todo, a no dar por sentada la libertad ni la dignidad de ningún pueblo. Porque, al final, la libertad auténtica es la más difícil de conquistar, pero también la más valiosa de